estamos listos para empezar nuestro segmento Vida Sana. Repetir la frase que puede parecer ya un cliché, tomar alcohol en exceso es dañino para la salud, no es por gusto. Está comprobado que el órgano más afectado de nuestro cuerpo es sin duda el hígado. Sin embargo, su ingesta puede llegar a causar desde gastritis hasta cirrosis y cáncer hepático. El licor es una bebida que suele estar relacionada con las fiestas sociales o familiares. Uno de sus componentes, el etanol, hace que su consumo continuo sea nocivo para la salud al producir con el tiempo gastritis, cirrosis, pancreatitis o cáncer de estómago, entre otros males. Cuando el alcohol ingresa al organismo, es absorbido por el estómago y pasa directamente a la sangre, llegando al cerebro y al sistema nervioso en pocos minutos. Pero en su trayecto puede producir reflujo, lo que podría ser gastritis, sangrados o úlceras. El hígado es el órgano que más daño sufre cuando trata de metabolizar o degradar el alcohol, aumentando los riesgos de desarrollar cirrosis, enfermedad que no tiene cura. Asimismo, el riñón se sobreesfuerza al eliminar más agua de la que ingiere, lo que causaría deshidratación en el organismo. Cuando una persona bebe demasiado, su corazón aumenta los latidos y se acelera el pulso. Un mecanismo de defensa del cuerpo ante esta situación es sentir náuseas, vómitos y dolores de cabeza. A esto se le conoce popularmente como resaca. Los últimos estudios de la Organización Mundial de la Salud determinaron que el consumo de bebidas alcohólicas dañarían las células madres y causarían 7 tipos de cáncer, como el de pecho y el colon. Ahí estaba la nota que va a preceder nuestra entrevista con un especialista, como siempre. Nos acompaña a esta hora el doctor Daniel Valenzuela Narváez, el gastroenterólogo del Hospital de la Solidaridad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días y a la orden para cualquier A la orden, claro que sí. Bueno, vamos a hablar del alcohol, de la ingesta de alcohol, doctor, que como sabemos, no afecta primordialmente nuestro hígado, ¿no? Pero en realidad va como en avanzada, digamos, el efecto del alcohol cuando también este se ingiere de manera más frecuente, correcto, más cantidades. Afecta a nuestro cerebro también seguramente. Así es, totalmente de acuerdo. En realidad el alcohol es un componente, se considera una droga y crea dependencia también cuando se consume, sobre todo en forma consecutiva y a largo plazo. Y es capaz de dañar desde el hígado, inclusive con tomas de fines de semana, como dicen ahora los muchachos. O los tomadores sociales. Exactamente. Hay personas que toman solamente fin de semana, pero igual pueden producir riesgos de daño al hígado. ¿De qué manera? Que comienza a transformarse este hígado y se vuelva graso, que es un factor predisponente también para la cirrosis. Por lo general, cuando se dice a un paciente tienes hígado graso, ¿necesariamente está relacionado con el alcohol? En muchos casos sí, en otros casos tiene que ver mucho con el hábito alimentario. La obesidad, sobre todo, es un factor bastante importante. Tengamos en cuenta, si tenemos un obeso y encima es alcohólico, de hecho que tiene muchísimo riesgo de complicarse a futuro, ¿no? Claro. Ahora, hemos dicho que el exceso, ¿no es cierto? Porque tú puedes tomar tu copita de, no sé, de cerveza, digamos, ¿no? Que usted también me decía antes de la entrevista que es la bebida que en realidad tiene menos alcohol. Exactamente. En equivalencias, la diferencia se marcaría por lo siguiente, ¿no? Recibimos pacientes que dicen, doctor, yo tomo cerveza, pero eso hace menos daño que el vino, que el whisky. Pero en realidad es según la cantidad que se consuma. Hay unas equivalencias prácticas. Por ejemplo, una latita de cerveza equivale a cuánto de vino, a cuánto de whisky y la frecuencia también, doctor. Una lata de cerveza, si yo lo expreso en vino, sería el tercio de la lata. Y si lo expreso yo en whisky, sería la quinta parte de la lata. ¿Qué cantidad ya afecta a nuestro organismo? Así es, son 10 gramos de alcohol que yo estoy introduciendo en mi organismo y que una vez que se ha absorbido se convierte en un componente que se llama acetaldehído. Y este acetaldehído, cuando se toma en forma consecutiva, produce daño. ¿Daño? ¿A dónde? ¿Qué parte del cuerpo? Múltiples órganos, comenzando por el hígado, e inclusive transformándose en un factor de riesgo para el cáncer de varios órganos. Y en los últimos estudios se ha definido una asociación clara inclusive hasta con el cáncer de mama. Y uno se pregunta, ¿por qué cáncer de mama si yo lo estoy ingiriendo por la boca? Y es que el acetaldehído, que es un componente derivado del etanol, el etanol se transforma en acetaldehído, produce daño en el ARN. Y el ARN es la parte central, digamos el corazoncito de las células, que cuando se daña produce cáncer.
Claro. Ahora sí ya entendemos un poco la secuencia, ¿no es cierto? Con el cáncer de mama. Sin embargo, los órganos más afectados son el hígado, puede darnos cirrosis también, ¿no es cierto? Pancreatitis. ¿Qué otros males pueden ocasionar el exceso de alcohol? Había leído justo una referencia nacional sobre el consumo de alcohol y efectivamente, muy aparte de los daños que ocurren en el organismo, desde el hígado, el cerebro, el pulmón, el corazón, el riñón. Así es. También está el daño en la esfera psicosocial, porque comienza a producir violencia doméstica, violencia social en general, y eso también conlleva procesos de enfermedad, entendiendo que la enfermedad es un estado de bienestar físico, mental y social. Entonces, cuando esa esfera se daña, viene el proceso de enfermedad. Claro, porque es muy frecuente decir, por ejemplo, mi padre era alcohólico o es alcohólico y la violencia se vive en el día a día en los hogares donde existen esas personas proclives al alcohol, ¿no es cierto? Su debilidad es tomar y tomar y tomar. Pierden la conciencia, pierden el estado de sí mismo. ¿Ahí afecta directamente al cerebro? Exactamente, sobre todo en aquellas personas que son consumidoras crónicas o consumidores crónicos, los cuales el dejar de tomar les crea lo que se llama abstinencia, es decir, quieren tomar, y eso se experimenta con trastornos conductuales. Están ansiosos, están depresivos, están coléricos, reaccionan violentamente, entonces necesitan ingerir alcohol. Ahí ya se ha creado un grado de dependencia tal que hay que tratar. ¿El alcohol es una droga? ¿Es una forma de expresar? Es una droga y la droga más consumida en el mundo. Los muchachos de 13 años, hay una encuesta que hizo De Vida hace unos años en donde definió que 30% de escolares ya habían consumido alcohol durante esa etapa desde los 13 años. Y lo que hay que... Yo creo que hoy en día es antes, doctor? Sí, inclusive de 8 y 9 años, porcentaje mínimo. Pero ¿con quiénes comenzaron? Con los padres de familia. Los padres le dieron alcohol. Y por ejemplo, en estas edades, ¿no es cierto? ¿Cómo les afecta a su cerebro, también el corazón, de manera más peligrosa? De acuerdo, el cerebro termina de madurar a los 21 años. Entonces, por debajo de esa edad, quienes comienzan a ingerir alcohol, lógicamente tienen más riesgo de sufrir consecuencias a largo plazo. ¿Qué le hace a nuestro hígado que tiene que degradar, entiendo, ¿no? El alcohol en sí. A más alcohol, más trabajo del hígado, pero no se da abasto. Por lo tanto, se produce una hepatitis inicialmente, una hepatitis alcohólica. Después, con el paso del tiempo, puede formarse un estadio precirrótico que se llama fibrosis, es decir, como cicatrices en el hígado. Después viene la cirrosis y el cáncer de hígado se puede dar también a consecuencia del alcohol. Ya en la cirrosis ya es un tema preocupante, ¿no es cierto? Porque puede ser irreversible. Así es, la única solución para una cirrosis es el trasplante hepático. Entonces, el trasplante hepático en nuestro país tiene una larga lista de espera. Entonces, lo que hay que hacer es nuestro riñón. Hablemos de un órgano vital también en nuestro organismo como es el riñón, ¿no es cierto? Que tiene que eliminar más agua, en fin, ¿cómo le afecta a este órgano? Así es, nuestro organismo? Entendiendo que el alcohol como droga se comporta como un diurético, es decir, la persona mixiona, orina y va perdiendo líquido, lógicamente puede llegar a estados extremos de deshidratación y esto daña al riñón. Perfecto. ¿Latidos del corazón? Se aceleran como consecuencia de esta pérdida y esos latidos lógicamente son mecanismos de defensa que a nosotros nos debe hacer pensar, estoy consumiendo mucho licor, mucho alcohol, ya no soy bebedor social, entonces me estoy pasando al otro extremo. Ya está en la dependencia. Y ya comienzo a ser dependiente de alcohol. En el Perú hay de 700 a 1 millón de dependientes de alcohol. Estadísticas de 700.000 a 1 millón. De 700 a 1 millón, sí, es bastante cantidad de personas que... ¿Dónde se ve más? ¿Es posible determinar esto por región? Se ha mapeado un poco el asunto. En Lima la cifra alcanza casi 400.000, de hecho que hay más concentración en esta parte del Perú, pero en provincias hay mucho consumo, sobre todo en la franja de sierra, en donde es más fácil conseguir el alcohol barato. Y este produce lógicamente más daño, porque inclusive lo consumen hasta puro. Hasta puro, ¿no? Ahí realmente estamos condenando a nuestro organismo ¿a qué? A que primero ocurra un daño directo a las mucosas que reciben el alcohol, en este caso el esófago, el estómago. Después ya una vez que se absorbe y entra a la sangre, ya vienen los daños en los otros órganos. Perfecto. Hay muchas personas que han amanecido muertas después de consumir alcohol en una noche. Claro, y más aún si tú consumes una bebida alcohólica o mucho de ello y luego tomas una pastilla, ¿no es cierto? Porque esa combinación sí puede ser letal. Sí, son combinaciones que lo que hacen es incrementar más el riesgo de daño, sobre todo a nivel neurológico o cardiovascular. Bien.
Gracias, doctor. Siempre es bueno reflexionar sobre este tema del alcohol, del consumo excesivo, ¿no es cierto? Que podría parecer trillado, pero que de cuando en cuando hay que echarle una mirada a nuestros hábitos, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos a una familia alcohólica en el hogar, a un pariente? Inmediatamente actuar. Sí, actuar. Es difícil que nosotros mismos podamos solucionar u orientarlo. Hay que buscar siempre la ayuda de profesionales que puedan allanarnos el camino para que puedan atenderse. Muchas gracias por esos consejos del día de hoy. A nuestro especialista Daniel Valenzuela Narváez, gastroenterólogo del Hospital de la Solidaridad, con nosotros hablando, ya saben, nuestro corazón, nuestro cerebro, hígado, pancreatitis, son algunas de las enfermedades que puede ocasionar el uso excesivo del alcohol, el consumo. Déjalo. Uno de los deportes más saludables para practicar es la natación. Está definido como un deporte completo, es la actividad que beneficia a los músculos, también a nuestro cerebro. La natación es considerada uno de los deportes más completos para estar en forma. Practicar esta actividad durante el verano o en cualquier temporada del año logra fortalecer los músculos, refuerza el sistema cardiorrespiratorio y ejercita las articulaciones. Cuando una persona nada, su cerebro libera unas hormonas llamadas endorfinas, las cuales permiten mejorar el estado de ánimo. También combate el estrés y la ansiedad. Un estudio publicado en el National Center for Biotechnology reveló que bracear en el agua ayuda a regenerar las neuronas en el hipocampo, uno de los centros cerebrales del aprendizaje y la memoria. Asimismo, investigaciones de la Universidad de Guantánamo señaló que las técnicas de la natación como método de rehabilitación acelera la recuperación de los pacientes con trombosis cerebral. Ahora que ya conoce las bondades de este deporte, aprovechen realizarlo en estas fechas en piscinas temperadas. Su cuerpo se lo agradecerá. A nadar, se ha dicho, ¿no? Todos nos dio ganas de darnos un chapuzón en la piscina con ese deporte tan recomendado, completo, tanto en adultos como niños, amigos. Llegamos al final de Vida Sana.